¿Alguna vez has mirado tus pequeñas plántulas y te has preguntado por qué parecen hilos frágiles a punto de romperse? Es frustrante. Pones todo tu amor, compras las mejores semillas y el resultado es una planta débil que apenas se sostiene. Hoy te prometo que eso se acabó. Te voy a enseñar un método infalible para que tu rasada, tus plántulas, crezcan 100 veces más fuertes, robustas y sanas. Y lo mejor de todo es que es un proceso sin ningún tipo de esfuerzo extraordinario. Pero aquí viene la gran sorpresa. La mayoría de la gente cree que mimar demasiado a las plantas es la clave del éxito. Te aseguro que es todo lo contrario. La verdad incómoda es que, a veces, un poco de estrés controlado es exactamente lo que necesitan para convertirse en gigantes invencibles. En este vídeo vamos a destapar los secretos que los viveros profesionales no quieren que sepas. Dime en los comentarios, ¿cuál es la planta que siempre se te resiste al intentar cultivarla desde semilla? Te leo. Ahora, prepárate para cambiar tu forma de cultivar para siempre. Para entender cómo lograr plántulas perfectas, primero debemos viajar un poco en el tiempo. Piensa en cómo crecen las plantas en la naturaleza desde hace millones de años. Una semilla cae al suelo. Se enfrenta a la lluvia fría, soporta el viento fuerte, lucha contra el sol directo y las sequías constantes. Las plantas evolucionaron para sobrevivir en condiciones duras y exigentes. Sin embargo, nosotros llevamos esas semillas al interior de nuestras casas. Las ponemos en un ambiente cálido. Las regamos todos los días con agua tibia. Las colocamos detrás de un cristal protector. En resumen, las convertimos en plantas perezosas y consentidas. Este exceso de comodidades es el enemigo número 1 de tu huerto. Cuando una planta no siente ningún tipo de resistencia o dificultad, no desarrolla un tallo grueso. No necesita raíces profundas porque el agua siempre está ahí arriba. A este fenómeno de estiramiento débil se le conoce científicamente como ahilamiento. Y es exactamente lo que vamos a evitar a partir de hoy. Vamos a devolverles un poco de esa naturaleza salvaje, pero de forma controlada en tu propia casa. Comencemos con el primer error masivo que destruye semilleros enteros. Es el mito del calor constante. Muchas personas creen que, como las plantas crecen en verano, necesitan estar asándose de calor desde el primer día. Ponen las bandejas junto a radiadores ardientes durante semanas. Esto es un error gravísimo. Imagina que te obligan a correr un maratón dentro de una sauna. Acabarías agotado y colapsarías. A las plantas les pasa igual. Es cierto que necesitan una temperatura cálida, de unos 25 grados, pero solo para germinar. Una vez que la pequeña semilla rompe la tierra y asoma el primer brote verde, debes cambiar las reglas del juego. En ese preciso instante, debes bajar la temperatura drásticamente. Lo ideal es mantenerlas entre 16 y 18 grados. Este ambiente más fresco le envía un mensaje claro a la planta. Le dice que frene su crecimiento vertical. Al no hacer tanto calor, la planta deja de estirarse como loca buscando salir de la tierra. En lugar de eso, utiliza toda su energía para engrosar el tallo y crear hojas más oscuras. Es como si la mandaras al gimnasio a ganar masa muscular en lugar de hacerla crecer a lo alto. Verás la diferencia en solo 3 días. El segundo factor crítico es la luz. Y aquí es donde fallan el 90% de los cultivadores caseros. Poner tus plantas cerca de una ventana soleada casi nunca es suficiente. Los cristales modernos filtran gran parte del espectro luminoso que las plantas necesitan para realizar la fotosíntesis. Además, el sol se mueve y las plantas terminan doblándose hacia un lado, torciendo sus tallos para siempre. Si realmente quieres plántulas 100 veces más fuertes, necesitas luz artificial. Pero no sirve la bombilla amarilla del techo de tu salón. Necesitas luces de espectro completo. Luces blancas y frías. Y aquí está el truco real. La luz debe estar extremadamente cerca de las hojas. Hablamos de una distancia de apenas 5 a 10 centímetros. Imagina que la luz es comida. Si pones la comida muy lejos,
la planta tendrá que alargar su cuello desesperadamente para alcanzarla. Ese es el estiramiento fatal que debilita el tallo. Si le pones la luz justo encima, la planta se quedará bajita, compacta y muy fuerte. No te preocupes por quemarla si usas luces LED modernas, ya que apenas emiten calor. Mantén las luces encendidas entre 14 y 16 horas al día. Ahora vamos a hablar de un truco que parece magia negra, pero es pura ciencia. Es el concepto del estrés mecánico. Como mencionamos antes, en la naturaleza hay viento. El viento empuja a las plantas de un lado a otro constantemente. Para no romperse, la planta reacciona creando micro roturas en su tallo. Cuando la planta repara estas roturas, genera un tejido celular mucho más grueso y duro. Es exactamente el mismo proceso que ocurre en nuestros músculos, cuando levantamos pesas en el gimnasio. En tu casa no hay viento, así que tus plantas crecen débiles como fideos cocidos. La solución es asombrosamente fácil. Consigue un pequeño ventilador de mesa. Ponlo a funcionar cerca de tus semilleros durante 1 o 2 horas al día. No lo pongas a máxima potencia. Solo necesitas una brisa suave que haga que las hojas tiemblen un poco. Imagina que les estás dando un masaje vigoroso. Si no tienes un ventilador, puedes pasar tu mano suavemente sobre las plantas varias veces al día. Este simple roce engañará a la planta. Creerá que está en medio de un campo ventoso y engrosará su tronco de una manera que te dejará sin palabras. Es un esfuerzo mínimo con un resultado brutal. Hablemos del agua, el líquido de la vida que irónicamente mata a más plantas que cualquier otra cosa. El mito de regar por arriba con una regadera es muy peligroso para las plántulas. Cuando riegas por arriba, compactas la tierra. Además, dejas la superficie húmeda, lo cual es una invitación directa para los hongos y las moscas del sustrato. Y lo peor de todo, haces que las raíces se vuelvan perezosas. Si el agua siempre está en la superficie, ¿para qué van a crecer hacia abajo? La regla de oro para una plántula fuerte es el riego por capilaridad. Esto significa regar desde abajo. Toma una bandeja sin agujeros. Coloca dentro tus macetas con agujeros de drenaje. Vierte el agua en la bandeja inferior. La tierra absorberá el agua hacia arriba como si fuera una esponja. Imagina que estás bebiendo un refresco con una pajita. Las raíces detectarán la humedad abajo y crecerán profundas y fuertes para buscarla. Deja que las macetas beban durante 30 minutos y luego vacía el agua sobrante. Nunca dejes agua estancada. Este simple cambio en la forma de regar te garantiza un sistema de raíces masivo. Y recuerda, una planta solo es tan fuerte como lo sean sus raíces bajo la tierra. Siguiendo con el tema del agua, tenemos que abordar la frecuencia. La sobrehidratación es el asesino silencioso de tus semilleros. A la mayoría de nosotros nos da pena ver la tierra un poco seca, y corremos a echarle un chorrito de agua todos los días. Detente ahora mismo. Las raíces de las plantas necesitan agua, por supuesto, pero también necesitan algo igual de importante. Necesitan respirar oxígeno. Si la tierra está permanentemente empapada, es como si metieras la cabeza de la planta bajo el agua en una piscina. Las raíces se asfixian, se pudren, se vuelven de color negro, y la planta muere sin remedio. El truco aquí es dejar que la tierra se seque ligeramente entre riegos. Aprende a pesar las macetas con tus manos. Levanta un semillero recién regado y nota su peso. Levántalo de nuevo 2 días después. Verás que pesa la mitad. Ese es el momento exacto para volver a regar. Este ciclo de humedad y ligera sequía obliga a la planta a fortalecerse. Imagina que estás entrenando tu cuerpo para soportar la sed. La planta desarrolla mecanismos de defensa que la hacen infinitamente más resistente cuando finalmente la pases al huerto exterior. El sustrato, o la tierra que utilizas, es la cama donde dormirá tu planta durante sus primeras y cruciales semanas de vida. Un error monumental es salir al jardín, coger un cubo de tierra del suelo y usarlo para las semillas.
Esa tierra está llena de malas hierbas, insectos, y lo más grave, es demasiado densa. Cuando la mojas, se convierte en un bloque de cemento. Las diminutas y frágiles raíces de una semilla recién nacida no tienen la fuerza para atravesar ese muro. Necesitas una mezcla específica para semilleros. La textura debe ser ligera y esponjosa, casi como algodón. Lo ideal es una mezcla de fibra de coco, que retiene la humedad sin encharcar, y perlita, esas bolitas blancas que aportan aire al interior de la maceta. Imagina que estás preparando una nube suave para que tu semilla descanse. Un buen sustrato de semillero apenas contiene nutrientes, y eso está perfectamente bien al principio. Lo único que importa en esta etapa es que la tierra ofrezca cero resistencia al crecimiento de las raíces. Si notas que la tierra hace costra o se agrieta en la superficie, tírala y compra una mezcla adecuada. Tu éxito depende en gran medida de este paso. El tamaño y el diseño del recipiente que uses también juegan un papel vital. Muchas personas usan vasos de yogur o botellas de plástico cortadas sin hacerles agujeros debajo. Esto es una sentencia de muerte segura. Un recipiente sin drenaje es simplemente una piscina tóxica donde el agua se acumula, se pudre y ahoga a tu planta. Siempre, sin excepción, tu maceta debe tener al menos 3 o 4 agujeros grandes en la base. Además, hablemos de la profundidad. Las bandejas de semilleros comerciales suelen ser muy poco profundas. Esto funciona para las primeras 2 semanas, pero si dejas tu planta ahí mucho tiempo, las raíces llegarán al fondo, empezarán a dar vueltas sobre sí mismas y se estrangularán. Es como obligar a un adulto a usar zapatos de la talla de un niño pequeño. El crecimiento se detiene por completo. Para plántulas realmente robustas, utiliza macetas individuales más profundas desde el principio, o prepárate para trasplantar muy pronto. Cuanto más espacio vertical tenga la raíz principal para bajar recta, más grueso y fuerte será el tallo principal que veas en la superficie. No escatimes en el espacio de la vivienda de tus plantas. Hablemos de cómo siembras la semilla. Existe un mito terrible que dice que cuanto más profunda entierres la semilla, más fuerte saldrá la planta porque tendrá que esforzarse más. Esto es completamente falso. Las semillas tienen una cantidad de energía almacenada muy limitada, como si tuvieran una batería muy pequeña. Si las entierras demasiado profundo, agotarán toda su energía intentando llegar a la superficie, y morirán antes de ver la luz del sol. La regla general, comprobada por la ciencia agrícola, es que debes enterrar la semilla a una profundidad que sea el doble de su propio tamaño. Si tienes una semilla de tomate que mide 2 milímetros, solo debes cubrirla con 4 milímetros de tierra. Imagina que no la estás enterrando, sino simplemente poniéndole una manta muy fina por encima para que no pase frío. A las semillas más diminutas, como las de lechuga o fresa, a veces ni siquiera hace falta cubrirlas, solo presionarlas suavemente contra la tierra húmeda. Plantar a la profundidad correcta asegura que el brote nazca rápido, fuerte, y con las baterías a tope para empezar a crecer sin estrés. Este siguiente paso es, psicológicamente, el más difícil para todos los jardineros, pero es absolutamente necesario. Hablamos del aclareo. Cuando sembramos, solemos poner 3 o 4 semillas en cada agujero, por si alguna no germina. El problema viene cuando germinan todas. Verás crecer 3 plantitas juntas en un espacio minúsculo. El instinto te dirá que las dejes vivir a todas, o que intentes separarlas con cuidado. No lo hagas. Las raíces ya estarán enredadas. Si intentas separarlas, romperás las raíces de todas y probablemente mueran. Lo que debes hacer es actuar con frialdad. Tienes que elegir a la planta más fuerte, la más grande y bonita. A las otras, simplemente córtales el tallo con unas tijeras a ras de suelo. Sé que duele el corazón hacerlo. Imagina que tienes un ascensor diseñado para una persona y metes a 4. Ninguno podrá moverse ni respirar bien.
Al cortar las débiles, le das a la planta campeona todo el espacio, el agua y la luz para ella sola. Esta es la diferencia entre tener 3 plantas mediocres y enfermizas, o tener una sola planta gigante y espectacular. No tengas piedad, corta los tallos y quédate con la mejor. Es crucial entender cómo se desarrolla la planta en sus primeros días para saber qué necesita. Cuando la semilla brota, lo primero que abre no son hojas reales. Se llaman cotiledones. Son hojas lisas, simples y generalmente redondas. Su única función es ser paneles solares de emergencia para empezar a producir energía básica. Muchas personas se asustan al verlas porque no se parecen a las hojas de la planta adulta. No te preocupes, lo importante viene después. Tras 1 o 2 semanas, verás nacer del centro un nuevo par de hojas con formas detalladas y venas marcadas. Esas son las hojas verdaderas. Este momento marca un antes y un después en la vida de tu plántula. Imagina que los cotiledones son los dientes de leche de un bebé, y las hojas verdaderas son los dientes de adulto. Hasta que no aparecen estas hojas verdaderas, tu planta es extremadamente vulnerable y solo vive de sus reservas internas. No la toques mucho, no la cambies de sitio y, sobre todo, mantén la luz muy cerca como te expliqué antes. Observar la aparición de estas primeras hojas reales es tu señal de que el sistema interno de la planta ya está funcionando a pleno rendimiento. Justo después de que aparezcan esas hojas verdaderas de las que hablamos, llega el momento de abordar la alimentación. Otro error enorme es añadir fertilizante desde el día 1. Las semillas ya traen su propio alimento para las primeras semanas. Si echas abono químico o líquido a una semilla recién nacida, la vas a quemar literalmente. Sus raíces son tan delicadas que el fertilizante actuará como un ácido. Es como intentar darle un filete de carne a un bebé recién nacido en lugar de leche. Simplemente le harás daño. Pero una vez que la planta tiene sus primeras hojas verdaderas y el sustrato se ha quedado sin nutrientes, el hambre comienza. Ese es el momento de actuar. Debes empezar a fertilizar, pero con extrema precaución. Compra un abono líquido orgánico suave y dilúyelo a la 1/4 parte de lo que recomienda el fabricante en la etiqueta. Si dice 1 tapón por litro, tú pon solo 1/4 de tapón. Es mejor alimentar a la planta un poco en cada riego que darle un atracón enorme de golpe. Esta alimentación suave y constante construirá unos tejidos fuertes y un color verde oscuro profundo, señal inequívoca de una planta sana. No todos los alimentos para plantas son iguales. Si quieres plántulas cortas y macizas, debes fijarte en los 3 números que aparecen en las botellas de fertilizante. Esos números representan el nitrógeno, el fósforo y el potasio. El nitrógeno es el primer número. Promueve el crecimiento rápido y el color verde de las hojas. Si usas un abono con un número altísimo de nitrógeno, adivina qué pasará. La planta crecerá como loca hacia arriba, se volverá alta, delgada y débil. Justo lo que no queremos. Para la etapa de semillero, necesitas un fertilizante equilibrado, o mejor aún, uno que tenga un poco más de fósforo, que es el segundo número. El fósforo es el nutriente mágico que se encarga del desarrollo explosivo de las raíces y de fortalecer los tallos celulares. Imagina que el nitrógeno es azúcar que da energía rápida, mientras que el fósforo es calcio para unos huesos fuertes. Cambiando la dieta de tu pequeña planta hacia el desarrollo radicular, lograrás esa apariencia robusta. Las hojas crecerán más lentamente, pero el tronco se volverá tan grueso como un lápiz antes de que te des cuenta. A medida que tu planta crece fuerte, llegará un momento crítico en el que su pequeña maceta se convertirá en una prisión. Esto se llama estar limitada por la raíz. Si dejas la plántula demasiado tiempo en el mismo recipiente, las raíces llenarán todo el espacio y formarán un bloque sólido que asfixiará a la planta. El crecimiento se detendrá, las hojas bajas se pondrán amarillas, y la planta envejecerá prematuramente. Tienes que hacer un trasplante a una maceta más grande
en el momento exacto. Para saber cuándo hacerlo, hay un truco muy sencillo. Mira debajo de la maceta. Cuando veas que varias raíces blancas empiezan a asomar por los agujeros de drenaje, es la señal de alarma. Es hora de mudarse. Prepara una maceta al menos el doble de grande con tierra fresca. Saca la planta con mucho cuidado de no romper el cepellón de tierra. Colócala en su nueva casa y rellena los huecos. Este nuevo espacio le dará a la planta un impulso de energía brutal. Imagina que pasas de vivir en una habitación minúscula a una casa enorme. En cuestión de 2 o 3 días, verás cómo la planta da un estirón notable, esta vez de forma sana y proporcionada. El momento del trasplante es muy delicado, y aquí te voy a dar un consejo que salva miles de plantas cada año. Nunca, bajo ninguna circunstancia, agarres a la pequeña plántula por el tallo. El tallo es la principal autopista por donde circula el agua y los nutrientes desde las raíces hasta las hojas. Aunque lo veas grueso y fuerte gracias a nuestros trucos, sigue siendo muy frágil por dentro. Si aprietas demasiado con tus dedos, puedes aplastar esos conductos internos de forma invisible. La planta parecerá estar bien por fuera, pero morirá misteriosamente unos días después porque no puede beber agua. Es como si te hicieran un torniquete en el cuello. La forma correcta de manejar una plántula es agarrándola suavemente por una de sus hojas. Principalmente, agárrala por uno de los cotiledones. Si accidentalmente rompes una hoja mientras la mueves, no pasa nada. La planta puede vivir con una hoja menos y rápidamente creará otras nuevas. Pero si rompes o aplastas el tallo principal, la partida ha terminado. Trata a tus plántulas con la delicadeza con la que tratarías a una mariposa y asegurarás su supervivencia. Volvamos a hablar de la temperatura, porque hay un truco avanzado que utilizan los profesionales para engrosar los tallos de una forma increíble. Se llama diferencial de temperatura diurna y nocturna. Las plantas tienen un reloj interno. Durante el día, con la luz encendida, realizan la fotosíntesis y generan azúcares para crecer. Durante la noche, en la oscuridad, utilizan esos azúcares para construir nuevas células y respirar. Si mantienes exactamente la misma temperatura cálida las 24 horas del día, la planta asume un crecimiento acelerado constante. Pero si haces que las noches sean notablemente más frías que los días, ocurre algo mágico. Al bajar la temperatura unos 5 o 7 grados por la noche, ralentizas el metabolismo nocturno de la planta. Esto obliga a la planta a almacenar los carbohidratos en el tallo, en lugar de usarlos para crecer a lo alto. Imagina que durante el día trabajas mucho, y por la noche guardas todo tu dinero en el banco en lugar de gastarlo. Ese ahorro se traduce en un tallo extremadamente rígido, corto y ancho. Es un pequeño ajuste en tu termostato que marca una diferencia monumental en la anatomía de tu cultivo. Una de las peores pesadillas que puedes enfrentar es despertar un día y ver que todas tus plántulas, que ayer estaban perfectas, hoy están tumbadas sobre la tierra con el tallo podrido en la base. Esta enfermedad fúngica es devastadora y actúa muy rápido. Se produce por exceso de humedad y falta de aire. El hongo ataca el tallo a nivel del suelo y lo estrangula. Afortunadamente, hay formas de prevenirlo sin usar productos químicos peligrosos. El primer método ya lo conoces, el riego desde abajo y el uso del ventilador. Pero hay un remedio casero que actúa como un escudo protector maravilloso. La canela en polvo. Sí, la misma especia que usas en la cocina tiene poderosas propiedades antifúngicas naturales. Solo tienes que espolvorear una capa muy fina de canela sobre la superficie de la tierra de tus semilleros. Esto crea una barrera hostil para los hongos. Otro truco excelente es regar una vez por semana con una infusión de manzanilla fría. La manzanilla tiene azufre de forma natural, que es un fungicida extraordinario. Piensa en estos remedios como una vacuna preventiva para tus plantas bebés. Las mantendrás sanas y seguras durante su etapa más crítica. Llegará el día en que tus plantas estén enormes y listas para salir al jardín exterior definitivo.
Pero cuidado, no puedes sacarlas de golpe. Sería un choque térmico y luminoso letal. Las plantas criadas en casa, aunque tengan tallos fuertes por el ventilador, nunca han sentido los rayos ultravioleta directos del sol. Si las pones al sol directo el primer día, sus hojas se quemarán y se pondrán blancas en pocas horas. Es como si te fueras a la playa a mediodía después de pasar un año encerrado en una cueva. Necesitas realizar un proceso llamado endurecimiento. Consiste en aclimatar a la planta poco a poco. El primer día, sácalas al exterior solo 1 hora y ponlas en un lugar con sombra total y protegidas del viento fuerte. Al día siguiente, déjalas 2 horas en la sombra. Al tercer día, dales un poquito de sol de la mañana temprano o del atardecer. Ve aumentando el tiempo y la intensidad de la luz solar día tras día durante una semana completa. Este proceso permite que las hojas engrosen su piel y creen su propia protección solar natural. Después de 7 a 10 días de entrenamiento militar, tus plantas serán guerreras indestructibles, listas para conquistar el huerto. Para llevar tus plántulas al siguiente nivel absoluto, un nivel casi profesional, debes conocer un secreto invisible que vive bajo la tierra. Son los microorganismos beneficiosos, específicamente las micorrizas. Las micorrizas son hongos buenos que forman una alianza simbiótica con las raíces de tu planta. Cuando añades un polvo de micorrizas al sustrato o al agua de riego, las esporas despiertan y se adhieren a las raíces. A partir de ahí, el hongo crea una red gigante de filamentos microscópicos por toda la maceta. Es como si le estuvieras dando a tu planta una conexión a Internet de alta velocidad bajo la tierra. El hongo absorbe agua y nutrientes de lugares donde la raíz de la planta no puede llegar y se los entrega directamente. A cambio, la planta le da un poco de azúcar al hongo. Esta alianza multiplica por 100 la capacidad de alimentación de tu plántula. Las plantas tratadas con micorrizas soportan mejor la sequía, resisten enfermedades en las raíces y crecen con un vigor que parece antinatural. Es una inversión minúscula que transforma por completo el sistema radicular y asegura el éxito rotundo del cultivo. Existe una técnica avanzada de poda, que asusta a muchos principiantes, pero que garantiza plantas extremadamente tupidas y productivas. Se le llama despunte o poda apical. Esto es especialmente útil para plantas como los pimientos o la albahaca. Cuando tu planta ha desarrollado unas 6 u 8 hojas verdaderas y tiene un tallo fuerte, debes tomar una decisión audaz. Con unas tijeras muy limpias, cortas la punta superior de la planta, justo por encima de un par de hojas. Sí, duele cortarle la cabeza a una planta tan bonita, pero al hacerlo, destruyes la dominancia apical. Esto significa que la planta dejará de crecer en línea recta hacia el cielo. En lugar de eso, la energía se redirigirá hacia los lados. De las axilas de las hojas restantes, brotarán nuevas ramas laterales muy fuertes. Imagina que en lugar de cultivar un árbol delgado y alto, estás obligando a la planta a convertirse en un arbusto denso y lleno de ramas. Cuantas más ramas laterales tengas, más flores producirá la planta, y por lo tanto, la cosecha final será infinitamente más abundante. Es un pequeño corte hoy para una recompensa gigante mañana. El último bloque de este método no tiene que ver con la tierra, el agua o la luz, sino contigo. Es el aspecto psicológico del jardinero. La paciencia y la observación diaria son herramientas más poderosas que cualquier fertilizante caro del mercado. Cultivar desde semilla no es un proceso que puedas dejar en piloto automático. Debes revisar tus plantas todos los días. Míralas de cerca. ¿Tienen las hojas hacia arriba buscando la luz? Eso es buena señal. ¿Están decaídas o amarillas? Algo va mal con el riego. Las plantas hablan, pero lo hacen muy despacio y a través de señales visuales sutiles. Si las observas a diario, podrás detectar cualquier problema en sus primeras fases y corregirlo fácilmente. Cultivar estas plantas requiere calma. Es como observar el agua hirviendo. Parece que nunca ocurre nada si miras de forma ansiosa.
Pero si aplicas todas estas reglas, si controlas la luz, el calor, el ventilador y el agua desde abajo, de repente, una mañana te darás cuenta de que tus pequeñas semillas se han convertido en unos ejemplares robustos, verdes y llenos de vida. Ese sentimiento de orgullo absoluto, de haber creado vida fuerte desde cero, es la mejor recompensa de este maravilloso mundo. Y ahí lo tienes. El gran giro de esta historia no es que haya una poción mágica que haga crecer a las plantas de un día para otro. El verdadero secreto, el gran giro de guión, es que las plantas necesitan un poco de dureza para ser fuertes, bajarles la temperatura, acercarles mucho la luz, hacerles pasar un poco de sed, molestarlas con el viento del ventilador y obligarlas a buscar el agua desde abajo. Todas estas pequeñas dificultades controladas se combinan de forma sinérgica. No actúan por separado. Juntas, transforman la genética de la planta, activando su modo de supervivencia y haciéndola crecer 100 veces más fuerte, gruesa y sana. Ahora tienes en tus manos el conocimiento exacto que usan los viveros profesionales para crear esas plántulas perfectas que ves en las tiendas. Te aseguro que si aplicas solo 3 o 4 de estos consejos esta misma semana, notarás una diferencia brutal en tus semilleros. No vuelvas a conformarte con plantas aisladas y frágiles. Tú tienes el control total. Si este vídeo te ha abierto los ojos y te ha dado trucos que no conocías, por favor, suscríbete al canal para no perderte las próximas guías de cultivo. Dale a me gusta para apoyar este contenido y ayudar a que llegue a más jardineros. Y ahora, te lanzo una pregunta para que debatamos abajo en la sección de comentarios. ¿Cuál de estos errores estabas cometiendo sin saberlo? ¿El del calor? ¿El del riego por arriba? ¿O el de no usar ventilador? Escríbelo en los comentarios y hablemos de ello.